Lunes 19 de abril de 2021. Gracias amigos, amigas por estar aquí conectándose en este momento a Salud Mundial a través de Visión Mundial. Hoy estamos junto a ustedes y queremos compartirles justamente un tema muy importante. Como vamos a ver en este momento en la pantalla, tenemos justamente la campaña demasiada Pacheco, médico general de Medicine Saquisilí, y él está acompañándonos justamente en este momento. Doctor Miguel Pacheco, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Nancy, bueno, buenas noches. Primero, igual agradecerte por la invitación y qué interesante comenzar hablando de temas tan importantes que en la actualidad necesitamos saber. Así es, y justamente todos los ciudadanos se encuentran en un momento que no saben distinguir las distintas variantes que tiene el COVID-19. Por eso es importante, por favor, doctor, si nos puede ayudar con la primera parte de esta entrevista, que nos pueda mencionar qué es el COVID-19. Ya, ¿cómo está? Bueno, primero, como sabemos, ya el COVID-19 es un síndrome respiratorio agudo severo producida por el SARS-CoV-2. Es un tipo de coronavirus que normalmente este virus apareció, como sabemos, en diciembre del 2019, ya va más de un año, causando gran daño a nivel de la población. Una de las características de este virus es que provoca gran daño a nivel pulmonar. Porque tiene unos receptores específicos por los cuales provocan daño no solamente bueno, a nivel pulmonar, sino también a nivel lo que es de la parte renal, la parte intestinal, la parte cardíaca. Es un virus un poco complejo, que es difícil de entender el comportamiento y por eso es que hasta ahora en la actualidad no se la puede controlar. Muy bien, acabamos de escuchar al doctor Miguel Pacheco y ahora, sobre todo, hay nuevas variantes en el Ecuador que proceden de varios países. No sé cómo nos puede dar una explicación breve también frente a este tema, doctor. Ya, bueno, de esto de las variantes o de la aparición de nuevas cepas es algo normal o natural en la evolución de un nuevo virus. Como sabemos, mientras más tiempo pase el virus o mayor cantidad de contagios haya, más riesgo hay de que estos virus sigan mutando, como en la actualidad está pasando. De los virus que lógicamente son los que nosotros estamos, o sea, más expuestos en la actualidad o lo que nos está llamando más la atención está dentro de estos una nueva cepa, que es una nueva variante brasileña, que es la P1, que la mayoría de gente, o sea, tememos que llegue a nuestro país. Bueno, lógicamente yo supongo que este virus ya debe estar en nuestro país, sino que tal vez por falta de pruebas y todo lo demás no están detectadas en las diferentes regiones. Ahora, las características de estas variantes son cuatro muy importantes que, digamos, o sea, que nos importa, digamos, ¿no? Una, que esta nueva variante, qué tan transmisible es, o sea, qué tan contagiosa va a ser, si va a ser más contagiosa o menos contagiosa que el virus original. Dos, qué gravedad va a provocar esta, si tendrá más síntomas más leves. Tres, el riesgo de una reinfección. Ha habido casos en los que, por ejemplo, pacientes que ya tengan COVID-19, qué tan riesgoso es que con ocasión se puedan volver a contagiar de una manera enseguida. Y cuatro, también va a depender de cómo va a ser la respuesta de los anticuerpos a una nueva variante. Entonces, dentro del país, como digo, las que ahorita estamos más teniendo en cuenta es de esta brasileña. La característica de esta brasileña es que es 2.5 veces más contagiosa que el virus original. Entonces, lógicamente, no es que nos provoque mayor gravedad, sino que al hecho de ser más contagioso va a haber mayor cantidad de pacientes y mayor cantidad de pacientes complicados y, lógicamente, aumentará el número de muertes. Dentro de otros tipos de variantes, también tenemos una de las variantes que era la del Reino Unido, que igual es la característica es que tiene a atender un poquito más de complicaciones que la variante original del COVID. Hay otro tipo igual a sudafricana, que este tipo de variante igual, o sea, el riesgo es que su transmisibilidad es más alta, entonces va a haber mayor tipo de contagios. Dentro de las principales, entonces nosotros como personas responsables, o sea, debemos actuar de una manera
eficaz ante estas nuevas variantes, tener mayor precaución y ya, bueno, ya sabemos todas las medidas de bioseguridad que debemos utilizar. Ujú. Muy bien, ya nos ha explicado, nos ha mencionado el tipo de variantes, de cepas que hay aquí en el Ecuador también. Y es indispensable hacer una conciencia ciudadana sobre lo que está pasando. Vemos alrededor de que ha incrementado los fallecidos en Ecuador, los contagios, y sin embargo vemos fiestas clandestinas, doctor. ¿Qué es lo que usted como médico ha visto durante tal vez estos últimos meses? Testimonios de sus pacientes que seguramente van a ayudar a que las personas que nos están mirando en este momento tomemos un poco de conciencia frente a esta pandemia. Bueno, como sabemos, bueno, dentro de una de las características del COVID es que la mayoría de pacientes que tiene COVID, un 80% tiene solo síntomas leves. Entonces, son síntomas que realmente se pueden tranquilamente confundir con un resfriado común. Entonces, la mayoría de estos casos son en pacientes jóvenes. Dentro de ellos, lógicamente, tal vez que con una, dos o tres tabletas, la mayoría de gente se automedica, entonces cree aparentemente ya estar sanos. Lo malo es que algunos de estos pacientes, como tal vez, digamos, para saber si un paciente va a tener síntomas muy fuertes o todo lo demás, depende de varios factores, como por ejemplo, qué tipo de cepa adquiere el paciente, qué tipo de inmunidad tenga, o sea, qué tipo de defensas, cómo estará su sistema inmunológico del paciente y también si tiene un paciente con morbilidades. Como les digo, los pacientes jóvenes normalmente ellos tienen síntomas, o sea, muy comunes, entonces ellos dicen, no, aparentemente es una gripe común, se toman su medicación, pero realmente se dan cuenta que esto va empeorando cuando algún abuelito, algún diabético, un hipertenso se contagia y cuando ya presenta complicaciones o incluso fallece, es la única manera donde nosotros tomamos conciencia, ¿ya? Entonces, lógicamente, en este último mes, personalmente, el nivel de contagios aquí en lo que es en el Cantón Saquicilí ha aumentado drásticamente, hay contagios todos los días, todos los centros de salud, toda la parte no solo pública, también la parte privada está colapsada, como se puede ver incluso al consultorio, digamos, llegan algunos de esos pacientes que ya vienen complicados, que no se los puede atender en un primer nivel de atención porque ya tal vez necesitan oxígeno, necesitan intubarse o cosas así, y se les manda a los pacientes a los hospitales, pero ¿qué pasa? Se reciben llamadas diciendo que no, que sabe que no hay ahorita camas de UCI, que le van a mandar a otro lado, que ayúdenme a conseguir una clínica, ayúdenme a conseguir oxígeno. Y en este momento hay pacientes que están consiguiendo oxígeno pasado 2, 3 días. Entonces eso va a provocar que los pacientes tiendan a complicarse un poco más. Entonces, debido a esto, nosotros mismos como ciudadanos deberemos hacer mucha conciencia, el autocuidado, no queda más. Algunas veces hay pacientes que dicen, no, pero es que yo no he salido a ningún lado, yo he estado solo en la casa y todo lo demás. Pero ¿y todos los que viven en su casa se cuidan de la misma manera? ¿O hay alguna, solo falta que una sola persona se descuide en unos segundos, unos minutos, para que se contagie y esta persona llegue y contagie a los demás? Entonces, por esto es la gran cantidad de pacientes o la gran cantidad de contagios que hay aquí. Entonces, yo o sea, de manera personal, o sea, sí se les pide a todos, mismo a nosotros personalmente, igual hacer conciencia, el no asistir a eventos masivos, al siempre estar utilizando la mascarilla, al siempre estarse lavando las manos. Y más que todo, para proteger esto es en beneficio de nuestra familia, porque nadie quiere perder un ser querido en estos momentos. Muy bien, doctor, gracias por todas estas indicaciones que nos manifiesta. Usted habló acerca de estos momentos difíciles en los cuales ya no hay camas en la unidad de cuidados intensivos y cuando una persona necesita estar en estos lugares. Usted manifestó que ya llegan a sus consultorios y de pronto ya no hay qué hacer. ¿Por qué? Esto se debe mucho a que la mayoría de pacientes, como digo, confunde el COVID con un resfriado en común. Entonces, hay muchos pacientes que se automedican o pasan en la casa enfermos durante una semana o más días y no se dan cuenta que la enfermedad sigue avanzando, ¿no? Acuden tal vez a un consultorio médico cuando ya les está comenzando a faltar el aire, ya tienen demasiada fiebre, demasiada tos. Entonces son pacientes que tal vez se manda a hacer exámenes, tomografías, donde se puede observar que tal vez la parte pulmonar ya está muy avanzada. Entonces en estos casos son los pacientes que terminan hospitalizados. Lógicamente, como decía, el 80% de pacientes tienen síntomas leves.
un 15% tiene síntomas moderados y solamente un 5% son los pacientes que tienen síntomas severos, como ya dificultad respiratoria, demasiada tos, la parte pulmonar está totalmente avanzada, ¿no? Y dentro de todo esto, estos pacientes, la tasa de mortalidad aquí en nuestro país es del 3 hasta el 6%. Entonces, nosotros de cada 100 pacientes que veamos, estadísticamente, casi aquí en el país y a nivel mundial, 3 a 6 personas van a fallecer. Y eso sin tomar en cuenta que habrá muchos pacientes que tal vez sin hacerse la prueba fallecen. Entonces, esa tasa de mortalidad incluso debería ser más alta, pero por falta de pruebas y todas las circunstancias que está pasando en el país, al menos aquí en Ecuador, o sea, las pruebas las están realizando en un número muy escaso. Entonces, esto, como digo, es algo alarmante en el momento, porque toda la parte médica también está colapsada, está cansada también de una u otra manera, porque el hecho de ver muchísima cantidad de pacientes, yo como les digo igual a las personas, el hecho de tratar pacientes con COVID es también una responsabilidad un poquito más fuerte por el hecho de que demanda, o sea, mayor atención. El paciente siempre va a necesitar un control, no en todos los pacientes se recuperan al siguiente día, como digo, depende de las condiciones en que venga también el paciente, ¿no? Esta vez también los jóvenes y los niños incluso ya tienen estos contagios de COVID-19. Sin embargo, no sé si también ya ha tenido pacientes en ese ámbito, doctor. Sí, no, personalmente en estas últimas semanas han comenzado a llegar bastantes también pacientes jóvenes que tienden ya a tener síntomas un poco ya moderados, incluso tirándose graves. Justo hoy, en horas de la tarde, un paciente de 25 años de edad, sin comorbilidades, con buen estado físico, aparentemente nada de hábitos, de malos hábitos, llegó referido de otro, digamos, de otro lado, en el cual le mandé inmediatamente a hacer una tomografía y un paciente que ya tenía un 60% del pulmón aparentemente ya tomado por el COVID. Entonces ahí es cuando uno personalmente se pone a pensar, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Estas nuevas cepas están siendo un poco más agresivas. Igual hay niños que llegan igual ya con fiebre, con tos. Antes tal vez, o sea, era más que todo como un resfriado en común en los niños, pero hoy en día ya los síntomas se están tomando a ser un poco más severos. Entonces, no sé si tal vez quienes ya asisten a los consultorios seguramente tuvieron un proceso, hubo días en los cuales se sintieron mal, desde que empezó tal vez una pequeña gripe, como usted nos manifiesta, o tal vez con estas nuevas variantes son enseguida los cambios que tiene una persona. No sé si tal vez nos puede explicar desde ese ámbito, porque tal vez muchos en este momento estén con algún síntoma, pero lo dejan o tal vez incluso hay otras personas que tienen ya no sintieron absolutamente nada y de pronto un día amanecieron y se sintieron así profundamente mal. No sé si tal vez, ¿cuál es esa expectativa frente a la variante? En esto, dentro de los síntomas del COVID, o sea, son síntomas muy variados. O sea, es un montón de síntomas. El paciente pueden aparecer con fiebres, con dolores de cabeza, dolores de garganta, dolores de espalda. Incluso últimamente en la parte de las mujeres han comenzado a tener con síntomas urinarios, como si fueran infecciones urinarias, intestinales. Entonces el paciente acude y dice, no, sabe que estoy con un poquito nomás de estos síntomas, pero no, no es COVID. Entonces yo les trato siempre a mis pacientes de explicar que en el COVID la única manera de poder detectar a tiempo es haciéndose las pruebas. No hay otra manera más de poder detectar a tiempo si un paciente es o no es portador de COVID. Lógicamente, dando en cuenta que hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? Entonces, uno como médico debemos de encaminar al paciente a que se haga la prueba adecuada, porque muchos de los pacientes han pasado que, por ejemplo, un paciente, hoy día tengo yo fiebre y hoy día voy y me hago una prueba rápida o me hago una prueba cuantitativa. Lógicamente, como está hecho en un tiempo no adecuado, la prueba va a salir negativa y me va a arrojar un falso negativo, ¿no? Entonces el paciente dice, no, sabe que no, yo no he tenido nada COVID y me seguí tomando mis tabletitas y ya se dan cuenta cuando después de una semana siguen, empeoran y ahí es cuando se les dice, no, simplemente fue realizada una prueba en un tiempo que no fue adecuado, ¿ya?
Entonces, eso, y como les digo, o sea, la única manera de detectar esto del COVID es realmente haciéndose pruebas, porque esas gripecitas pequeñas que pueden venir los pacientes pueden ser COVID, de un COVID tal vez de una cepa leve y nada más. Incluso, como sabemos, hay muchos pacientes que son totalmente asintomáticos, que tal vez se han dado cuenta que tienen COVID porque tal vez se les fue el olfato o se les fue el gusto y nada más. Si no se les iba tal vez eso, no se daban ni cuenta. Lo malo es que estando en estas etapas ellos siguen contagiando a más gente. Muy bien, entonces dentro de este ámbito también vemos que hay bastantes personas que no toman en serio el COVID-19 y de hecho sí, vemos un montón de noticias en los cuales mencionan que están en los hospitales, que necesitan oxígeno, pero hasta que no vemos a algún miembro de nuestra familia, algún amigo, algún familiar, no tomamos en serio frente a esta pandemia que estamos. Entonces muchos miramos incluso en redes sociales cómo están en fiestas clandestinas, en organizaciones, incluso matrimonios, bautizos, y hacen la gran fiesta y las autoridades muchas veces no están. Este es un llamado también para que en todo el Ecuador puedan realizar de esta forma también esta autoayuda, también para que de alguna manera no todas las autoridades, también tiene que ver el hecho de que nosotros hagamos en nuestra medida de autocuidado. Por eso quisiéramos también que nos diga, doctor Miguel Pacheco, qué otros consejos además les daría a todos los ciudadanos. Como usted nos dice, ya no hay camas, ya no hay momentos en los cuales ustedes también se sienten saturados por tantos pacientes. ¿Qué les puede decir? Bueno, todos, o sea que primero que no nos arriesguemos, o sea, no nos arriesguemos a tal vez luego estar arrepentidos de no haber actuado de una forma responsable. Tal vez no solamente por nosotros, yo como digo, nosotros estamos tal vez en una edad joven que tal vez tengamos más probabilidades de supervivencia a una enfermedad, pero ¿qué tal a nuestros padres, a nuestros abuelos, tal vez a una persona diabética, un hipertenso? Entonces, no solamente tenemos que ser responsables con nosotros, sino también con los demás. Y a esperar, o sea, todas las medidas de bioseguridad, todos las sabemos, sino que simplemente algunas veces nos descuidamos. Esto para contagiarse del COVID solo son segundos. Necesitamos segundos para contagiarnos, como algunas veces dicen, no, solo me saqué la mascarilla un ratito para irme a comer, nada más. Entonces, en ese ratito nos contagiamos. Entonces, tratemos de siempre el lavado de manos, la utilización correcta de las mascarillas, el distanciamiento social, el evitar estar en aglomeraciones, en reuniones, en acudir a lugares donde haya gran cantidad de gente. Entonces, como digo, esta lucha no solamente es de la parte de salud, sino es una lucha de todos, o sea, de toda la sociedad, de poner todos la mano, de poner ese granito de arena para que esta situación no vaya empeorando, sino mejor vaya mejorando y esperar, y siempre, como yo digo, o sea, tener esa fe de que en algún momento todo esto vuelva a la normalidad para poder estar todos con nuestros padres, con nuestros familiares, poder disfrutar sin ese temor de decir, no, le voy a contagiar y todo lo demás. Entonces yo al menos a toda la población de Saxini, a todos que son mis amigos, familiares y a todas las personas que han confiado también en mis manos. Entonces, de manera muy comedida, esto lo tenemos que hacer a conciencia, todo mismo, ¿no? No queremos que tal vez haya más fallecidos en el cantón, porque cuando nosotros mismos vemos una noticia de que tal vez un vecino, un amigo fallece, es una sensación que nos hace poner, como se dice, el corazón chiquito de pensar cómo estará la familia de esa persona que tal vez falleció. Entonces, no lleguemos a esas instancias, tratemos de cuidarnos mucho para que todo esto vaya mejorando. Muy bien, importante toda la información que nos menciona el doctor Miguel Pacheco, que hoy nos acompaña. Ahora quisiéramos también en Visión Mundial, es importante este periodismo humano y queremos ver esa otra cara del doctor Miguel Pacheco, que nos comente usted como doctor, cómo se siente al ver a cada momento varios pacientes que llegan a su consultorio con estos síntomas. Es también en redes sociales como varios se han pronunciado y han dicho por favor que tengan la fineza de poder tratar de alguna forma tener ese lado humano con los médicos.
darse y estar en los zapatos de los médicos. Por eso es que también queremos desde su lado, doctor Miguel Pacheco, cómo es su día, no sé, tal vez también pasar por momentos difíciles que nos pueda comentar. Y sí, Nancy, bueno, eh, primera persona que tal vez me hace este tipo de pregunta y no me había puesto a pensar, pero como digo, algunas veces, o sea, el trabajo de hoy en día de la medicina es un trabajo súper arduo, es muy cansado, es agotador, porque como les mencioné antes, no es lo mismo ver a un paciente con una gripecita, a ver a pacientes que tienen COVID. Hay pacientes que ni así le den toda la medicación, estén o sea, todas las normas para tratar a un paciente con COVID, con todos los medicamentos, no reaccionan. Entonces, uno como médico también se siente esa impotencia de decir, ¿por qué un paciente no reacciona si está con toda la medicación y se sabe que no hay más de eso? Actualmente para el COVID, yo como les explico a los pacientes, no hay un tratamiento. El único tratamiento que hacemos es un tratamiento sintomático, nada más. La otra parte del tratamiento depende de mucho del cuidado del paciente, de aislarse, de tener, o sea, de estar en su casa, tener todas las medidas de cuidado y todo lo demás. Pero algunas veces de mi parte también es como que una falla de los pacientes porque uno se les explica todo lo que deben tal vez hacerse con el fin de que ellos, o sea, no tengan muchos síntomas, no tengan muchas secuelas también. Pero no toman en serio la enfermedad, simplemente cuando ya presentan síntomas graves es cuando se dan cuenta y dicen, no, ¿sabe qué? Sí, yo me descuidé, pero ahora ayúdenme. Pero cuando ya es demasiado tarde, entonces yo también en esa parte, o sea, chuta, sí es un poco agotador lo que se está realizando hoy en día. Como digo, la demanda de pacientes en estas semanas ha sido bastante, o sea, los números se han duplicado, se han triplicado. Al día actualmente se está viendo más de 30 pacientes y la mayoría de ellos son pacientes con COVID. Entonces, como les digo, todos tenemos que tener conciencia de ayudarnos mutuamente, ¿no? Esto es un trabajo tanto del paciente como del médico, siempre va a ser un 50-50, hasta para que los resultados sean beneficiosos, ¿no? Algunas veces le digo al paciente, no solamente como médico nosotros queremos que el paciente sobreviva, sino que también tenga la menor cantidad de secuelas posibles. No va a ser lo mismo que tal vez un paciente tenga síntomas leves y no tenga daño pulmonar, a que un paciente tenga un daño, sobreviva y tenga un daño pulmonar de un 70 o un 80%. La vida en un futuro de este paciente supongo que no va a ser la misma. Tal vez sabría realizar deporte y tantas actividades que tal vez luego con una secuela así no la va a poder realizar. Entonces hay que tener muy en cuenta eso al cuidarnos y bueno, también como digo, algunas veces esto también depende mucho de Dios. Él sabe cómo hace las cosas. Él sabe, algunas veces no hay explicación para esta enfermedad. Entonces, Él sabe a qué personas sí y a qué personas no. Muy bien. Gracias, doctor Miguel Pacheco, por toda esa información. Viviana Cajas Yucha nos manifiesta excelente información. Bendiciones al doctor Miguel Pacheco y señorita periodista Alexandra Mera. Stalin Machuca, excelente entrevista, doctor Miguel Pacheco. Saludos. Stalin Darío, excelente programa. Gracias por mantenernos siempre informados. Bendiciones a todos. Estela Murillo Burgasí, Dios le bendiga al doctor. Muchas gracias por su ayuda y nunca se niega, sino está pendiente de sus pacientes. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y bien, a todos quienes están en este momento, gracias por acompañarnos, por estar muy pendientes. Estuvimos conversando un poco sobre las variantes de COVID-19, pero sobre todo haciendo conciencia, una conciencia ciudadana, porque de todos depende para que se pueda cambiar un poquito sobre esta situación que estamos teniendo a diario y no únicamente en Saquicilí, sino a nivel de todo el mundo. Así que es importante el uso que ya nos mencionó el doctor Miguel Pacheco. Gracias, doctor Miguel Pacheco, el médico general de Medicine Saquicilí, por habernos acompañado aquí en el segmento Salud Mundial por Visión Mundial. Muchas gracias a ti, Nancy, por la invitación. Gracias. A todos ustedes, queridos amigos, gracias por acompañarnos. Recuerden, el día de mañana tenemos las noticias y luego a las 8 en punto de la noche nos conectamos para tener nuestro segmento de tecnología. Gracias por habernos acompañado. Una excelente noche.